presentación de lo que es la historia de la impresión 3D, porque sin eso no se podría haber llegado a donde estamos hoy, que es lo que permite que la impresión 3D ya pueda asistir en la producción de cosas. Empezamos primero, hace mucho tiempo, muchos años ya, con las máquinas Maker, que eran máquinas muy rudimentarias, muy básicas, que las empezaron a armar personas justamente usando componentes básicos que no estaban diseñados para impresión 3D, adaptándolos para así poder crear maquinarias que junto con estructuras rudimentarias puedan empezar a trabajar y expedir estos plásticos y empezar a dar forma a estas piezas. La gente básicamente eran artesanos digitales, se podría decir, recién estaban empezando con la creación de todo esto. Después de ahí, avanzamos un poco más en los años, llegamos a lo que es hoy en día las maquinarias desktop, que son las máquinas de impresión 3D, probablemente muchos de nosotros tenemos hoy en día en nuestras casas. Son las primeras máquinas, digo, que ya empezaron a tener componentes estandarizados, firmware ya más estables, ahí ya empezaron a aparecer todo tipo de filamentos de impresión 3D, de disponibilidad ya en el mercado. Entonces con esto ya la impresión se empieza a conocer y empieza a llegar a los usuarios puntuales. Estas máquinas empezaron a habilitar lo que eran producciones de muy baja escala, por obviamente lo que era el volumen reducido y obviamente la confiabilidad de sus componentes. Y bueno, finalmente llegamos a lo contemporáneo. Toda esta tecnología la verdad que avanzó mucho y llegamos a lo que son las primeras máquinas obviamente industriales. Estas máquinas industriales nos gusta llamarlas así porque van a ser máquinas que están construidas con componentes ya mucho más robustos, es decir, componentes que están hechos para estar trabajando todo el tiempo. Vamos a estar hablando en muchos casos máquinas obviamente completamente cerradas, donde el usuario está protegido de todo el proceso de impresión que sea adentro. Vamos a estar hablando de máquinas que tienen muy buena repetibilidad. Con esto queremos decir que la máquina puede hacer la misma tarea, el mismo código, la misma pieza una y otra vez, y la pieza siempre nos va a salir casi idéntica. Y obviamente estas máquinas ya industriales, con este gran volumen de impresión que pasan a tener, también nos presentan disponibilidad de uso de todo tipo de materiales de impresión 3D. Esto sería entonces lo que nos permite que hoy en día la impresión 3D alcance un nivel industrial productivo y empiece a meterse en lo que son las producciones. De esto vamos a estar entrando primero en lo que es hablar de la producción tradicional. Con producción tradicional nos vamos a referir a los medios productivos medianamente contemporáneos y los más antiguos que surgieron obviamente con la revolución industrial y el Fordismo, y vamos a estar hablando de un sistema productivo donde hay roles específicos, es decir, va a haber cadenas productivas donde va a haber tanto maquinarias como obviamente trabajadores que van a estar haciendo tareas muy puntuales dentro de un rubro muy específico. Entonces esto quiere decir que todo el producto que se va a lograr va a estar formado por una cadena de procesos que se tienen que dar cronológicamente, donde todas las partes tienen que cumplir su rol de manera adecuada. Dentro de esto, justamente estas producciones deben estar preplanificadas. Esto quiere decir que uno, antes de encarar este tipo de producción, va a tener que tener en cuenta obviamente los costos que va a tener que absorber por toda esta gran complejidad. Yo en mi caso tengo un ejemplo donde, por ejemplo, teníamos una máquina, una vez que estábamos diseñando, cuya carcasa estaba producida de una pieza termoformada. ¿Y qué pasó? Decidimos en algún momento pasar a lo que sería una pieza de inyección, por ejemplo, como se puede ver aquí arriba de la matriz. Y cuando se decidió pasar a esto, no se tomaron en cuenta los costos a absorber. Entonces, se fabricó toda una gran matriz de inyección para colocarla en la maquinaria y empezar a producir piezas inyectadas. Y luego, cuando se tuvo que encargar la producción, finalmente el producto lamentablemente no tuvo éxito. Todo ese gasto en maquinaria, en toda esta matriz de inyección, todo no pudo ser amortizado y no se pudo encontrar más uso, lamentablemente. Obviamente, en estas producciones tradicionales vamos a estar hablando, como decía, de rubros específicos, de productos fijos. Es decir, que uno, antes de encarar estas producciones, va a tener que tener una idea de justamente de un producto que ya va a estar listo, va a tener que estar fijado. Esto lleva muchas veces que productos que nosotros tenemos en nuestras casas, incluso celulares, tienen fallas. Y me dice, ¿por qué es que este producto a mí me llegó y tiene fallas y busco otros usuarios en internet y les pasa lo mismo? Bueno, muchas veces porque lamentablemente en estas producciones, como en la planificación, hay que encararlas. Una vez que el producto ya está medianamente cerrado, muchas veces se debe avanzar y esto conlleva que el producto que después sale al mercado tenga muchos problemas. ¿Qué pasa ahora cuando podemos empezar a insertar la impresión 3D como ayuda en esta producción? Finalmente, las impresoras 3D, a mí me gustaría definirlas como maquinarias que son universales. Vamos a estar hablando de máquinas que pueden cumplir todo tipo de roles en la cadena productiva. Es
Es decir, podemos empezar, por ejemplo, por un prototipo para agarrar y ver si las medidas de nuestro producto, si el comportamiento, si la funcionalidad está ok. Podemos después hablar incluso de piezas en 3D que son partes ya finales de productos, es decir, empezar a imprimir todo tipo de piezas que van a ir adentro de productos y que van a ser ya aptas para su uso final. Si no, directamente vamos a poder llegar incluso a lo que son productos completos que se desarrollan en impresión 3D, como voy a mostrar un poco ahora más adelante. Obviamente acá tenemos ejemplos de prototipos de cosas que hemos hecho en Trideo, carcasas en IoT, prototipos de anteojos. Lo que tiene la impresión 3D, a diferencia de esta producción preplanificada en los sistemas tradicionales, es que la impresión 3D nos va a permitir una producción a demanda. Esto quiere decir que nosotros podemos ir regulando la cantidad de productos a producir y la máquina no va a quedar obsoleta, la máquina igual va a seguir manteniendo la utilidad. Esto es algo muy útil en el caso, por ejemplo, de las pymes, ya que una pyme muchas veces no tiene los recursos para acceder directamente a una maquinaria compleja, toda esta cadena compleja, y puede con una impresora 3D empezar una producción más reducida e ir probando y haciendo mejoras. Justamente, los productos en impresión 3D nos permiten revisionar los diseños. Esto quiere decir que si el producto, tal y como sale de la impresora, tiene cosas que no nos gustan, cosas que queremos cambiar, que queremos mejorar, con un proceso de impresión 3D nosotros vamos a poder ir haciendo cambios sobre la marcha y mejorando el producto cada día más. De esto justamente este ejemplo que muestra acá abajo, estas zapatillas. Esto es un modelo de zapatillas que están produciendo recién hoy en día. Es una marca alemana que se llama Sellertech. Ellos básicamente pensaron su esquema productivo a través de impresión 3D. Lo que ellos hacen es producir calzado impreso en material flexible. La ventaja incluso que tiene esto es que ellos tienen una aplicación, por ejemplo, donde el usuario puede escanear su pie y con esto enviar las medidas digitales a quienes fabricarán el calzado, y ellos pueden entonces fabricar cada calzado a medida, una producción completamente ajustada a demanda, y además pueden incluso ir sacando más modelos sobre el tiempo y seguir adaptándolos a estos nuevos usuarios, pueden seguir mejorando estos modelos y así obviamente avanzar y en ningún momento quedar estancados, se podría decir. Otra ventaja de la impresión 3D, de esto justamente además que hablamos del circuito complejo y de la maquinaria compleja, es la escalabilidad. La escalabilidad obviamente en una producción, vamos a estar hablando de la posibilidad o cómo uno agarra y expande esa producción. En el caso de lo que son las producciones tradicionales, la escalabilidad en muchos casos tiene alto costo. ¿Por qué? Porque las maquinarias que usamos en estos procesos productivos son generalmente muy grandes, muy complejas, y además requieren de justamente un conocimiento muy específico para su instalación y para su uso. En muchas empresas justamente se debe disponer incluso además del espacio, de las conexiones eléctricas adecuadas y este tipo de cosas. Con la impresión 3D vamos a tener un costo mucho más accesible y una escalabilidad que va a ser mucho más accesible. Por esto queremos decir que cada máquina de impresión 3D en sí tiene un costo muchísimo menor al que tiene cualquier otra maquinaria industrial para la producción, por lo cual uno puede ir lentamente ampliando la producción, colocando cada vez más impresoras y haciendo las pruebas para cada día tener una producción más expandida. Pero fíjense, interesante esto, nosotros por ejemplo tenemos esas máquinas acá, todos alrededor nuestro. En lo que sería una feria industrial sería un proceso mucho más complicado. Gracias a la impresión 3D, nosotros podemos tener las máquinas mismas con las cuales producimos piezas para clientes acá trabajando y ustedes las pueden ver y es algo que entró el día de ayer por la puerta, se instaló y ya está funcionando. Que eso nos lleva justamente a otro aspecto más, que es la integración simple. La impresión 3D, como toda tecnología, tiene su complejidad, pero dentro de eso igual tiene una curva de aprendizaje que es bastante rápida y que la puede hacer casi cualquier usuario con o sin experiencia previa en el rubro, a diferencia de otros rubros de producción tradicional donde uno puede necesitar un matricero, alguien que sepa de control numérico, alguien que sepa de torneo, y se requiere obviamente personas con una capacitación y una finalidad mucho más puntual. De ahí vamos a estar hablando de lead times. Con lead times nos queremos referir a lo que es justamente el tiempo que demora desde que comenzamos la producción de algo hasta que tenemos el producto o la pieza finalizada. En el caso de las producciones tradicionales va a haber generalmente múltiples participantes. Va a haber probablemente un equipo de diseño, un equipo de ingeniería, va a haber una planta productiva donde va a haber todo un esquema con jefes de planta, maquinaria, especialistas. Entonces vamos a estar hablando de un circuito mucho más complejo, un circuito de muchas más partes. Esto obviamente nos pone riesgo justamente de downtime para la máquina. Esto justamente
circuito tan complejo es que cuando una de todas estas partes falla, o cuando hay una retroalimentación que no funciona, toda esta producción se encuentra con grandes obstáculos y muchísimos problemas. Pasando a la producción con impresión 3D sumada, nos vamos a encontrar justamente con un proceso que es mucho más simplificado en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque la impresión 3D nos permite, a partir de un modelado CAD, directamente agarrar y pasar al proceso de impresión. Nosotros podemos recibir rápidamente un modelo, ya sea uno puede tener como usuario el modelado o el diseñador, y de ahí el proceso para pasar a la impresora es casi directo. Modela la pieza, la isea y pasa al proceso de impresión. Y obviamente se pueden ver, por ejemplo, lo que es una máquina embotelladora y lo que es la pieza, el CAD básicamente tal como está el CAD, la pieza se imprime y ya se puede colocar en la maquinaria, o por ejemplo, estos son gabinetes para uso náutico, los cuales el diseñador directamente diseñó la pieza, la envió con nosotros para la fabricación y de un día para el otro ya tenía su producto en mano y listo para probar y funcionar. La impresión 3D en esto obviamente nos va a permitir un vínculo que se acorta mucho más entre quien diseña, quien hace la ingeniería de la pieza y el producto final. A su vez, existe el concepto de lo que son printing farms o granjas de impresión, a diferencia de las producciones tradicionales donde cada máquina tiene una función puntual. En el caso de las granjas de impresión, las máquinas se pueden intercambiar entre sí. Entonces, si de repente la máquina de impresión 3D me está trayendo problemas en mi granja y tengo que producir una pieza, puedo cambiar a cualquier otra de las máquinas y terminar esa producción sin ningún tipo de problema. Y bueno, en el caso de la impresión 3D, bueno, como en cualquier otro subproceso, se pueden hacer procesos adicionales, obviamente con procesos pintados, retrabajos, templados, pero no son necesarios si uno obviamente trabaja el material y ya piensa la pieza para impresión 3D. De esto entonces, la idea es hacer un pequeño sumario hasta acá, y no es decir que los medios de producción tradicionales en sí son algo erróneo, o algo que está obviamente destinado a desaparecer como tal, ya que obviamente nos ofrecen muy buena salida a la hora de producir muchas piezas en masa. Ahora, lo que pasa con la impresión 3D es que viene a introducirse muy bien en todo esto y sobre todo genera una mucho mayor democratización, se podría decir, de la producción, ya que acerca mucho más esta posibilidad de producción, de creación, de fabricación a usuarios menores, a pymes, a personas que antes no tenían la manera justamente de acceder a la producción de una pieza. Y esto pasa mucho con muchos usuarios, gente que nos viene a preguntar de curiosidad sin experiencia en producción 3D. Che, tengo un producto, me gustaría ver si esto se puede. Y a los días después lo tienen materializado y no pueden creer que realmente es algo que salió ya de su cabeza y está en sus manos y ya lo pueden empezar a probar, a usar, a mejorar incluso. De esto ya vamos a pasar un poco más adentro a lo que es la impresión 3D en sí y en lo que es el volumen de partes. Muchos habrán visto, obviamente, el ejemplo de que hoy en día ya se están produciendo casas por el proceso de impresión 3D, con extrusoras de cemento. Esto pasa porque obviamente la tecnología avanza y este tipo de tecnología se va adaptando a otras cosas y va mejorándose como tal. En lo que es justamente la impresión 3D, empezaron a aparecer lo que son los extrusores de alta fuga. Estos extrusores nos empezaron a permitir empujar mucho más material plástico en una menor cantidad de tiempo y por ende empezar a fabricar piezas más rápido y también piezas más grandes. En nuestro caso en 3D desarrollamos la BigTIC, que es una máquina con 1 metro cúbico de volumen productivo. Entonces vamos a estar hablando de una máquina que ya puede producir piezas de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Esto obviamente nos ofrece muchísimas ventajas a nivel de tiempo y a nivel obviamente lo que es producción de piezas grandes. Empezando por esto, por ejemplo, directamente lo que es la reducción de plazos productivos, por ejemplo las empresas que se dedican a fundición. Las empresas que se dedican a fundición generalmente parten de una pieza prototipo a partir de la cual se elabora un molde en el cual después se vierte metal. En el pasado estas piezas prototipo y aún en el presente mejor dicho, se producían de manera artesanal en madera, en yeso o en otros materiales. Entonces básicamente la empresa fundidora tenía que contactarse con estos especialistas para poder producir esta pieza y después a partir de esto generar obviamente el molde. Esto en muchos casos demora meses, es un proceso complicado, hay que verificar medidas, la pieza capaz tiene que ir y volver. ¿Qué pasa? Cuando estas empresas de fundición descubren la impresión 3D, nace la posibilidad de repente de imprimir estas piezas directamente, es decir, modelarlas, imprimirlas y a partir de estas piezas generar el molde de fundición con el cual después se conformarán las piezas en metal. Esto la verdad que genera un ahorro en muchos casos que es abismal. Vamos a estar hablando de un 80% de ahorro de costo
ya que la pieza impresa en 3D, más allá de que tiene un cierto costo, es mucho más barata que todo este proceso artesanal que se venía haciendo hasta antes. Ni hablar, obviamente, del concepto de lead time, que de meses vamos a estar pasando a veces a 2, 3 días, una semana. En 3D trabajamos muchísimo, obviamente, con este tipo de piezas de fundición, como aquí se puede ver. Otra de las ventajas va a ser, por ejemplo, si no, la elaboración de prototipos de gran tamaño. Hasta que la tecnología no avanzó un poco y no creció, no pudimos empezar a fabricar estos prototipos de gran tamaño porque generalmente se hacían con muchas piezas pequeñas que tenían que unirse y esto era complejo y en vez de aportar la impresión 3D terminaba poniéndose un proceso tedioso. De hecho hay mucha gente que hoy en día lo sigue haciendo. Pero cuando empezamos a poder tener estas piezas de gran tamaño impresas con mucha más resistencia, apareció un gran uso en la industria de prototipos, por ejemplo en este caso lo que es la industria automotriz. La industria automotriz en muchos casos tiene prototipos de piezas que son de muy grandes dimensiones, son muy difíciles de materializar de otro modo. Tengo como ejemplo un trabajo que hice sobre un paragolpes hace unos meses en una empresa muy conocida automotriz aquí en Argentina, que ellos necesitaban, por ejemplo, tener materializado el prototipo de un paragolpes por dos cuestiones. Para poder probar las dimensiones y llegar con el diseñador a que todo estuviera bien, y en segundo lugar para poder llevar este prototipo ya directamente a la línea de producción y evaluar que las máquinas en las cuales iban a apoyar estos prototipos, o estas piezas finales mejor dicho, se comportaran como ellos esperaban. Entonces, básicamente, nos dieron un plazo muy corto, de apenas 2 semanas, para que nosotros, de la nada, le diéramos materialidad a su proyecto, a este paragolpes, y a nosotros simplemente nos tomó una semana pasar de un modelo digital, una reunión con sus diseñadores, este vínculo que se acorta, a materializar este paragolpes, agarrar, unir las piezas entre sí, que fueron 2 finalmente, y enviarla a planta. Los resultados obviamente fueron fantásticos porque ellos pudieron verificar la maquinaria y quedarse mucho más tranquilos de que cuando empiece la producción, encargue la producción real del paragolpes finales y todo va a caer en ellos. Otro de los casos de las piezas de grandes dimensiones son directamente las piezas finales de maquinaria. Al poder producir piezas mucho más grandes, también podemos empezar a hablar de piezas ya que son de uso final. En muchos casos, digo, prototipos de mobiliario que pasan a ser un prototipo ya ser una pieza final así como tal. En este caso, por ejemplo, vamos a estar hablando de lo que son moldes de pulpa. Estos moldes para pulpa de papel básicamente son los que se hacen en muchos casos el embalaje de electrodomésticos para que el electrodoméstico pueda viajar de destino de manera segura. Son lo mismo que lo que se hacen, por ejemplo, los muffins de huevos. Tenemos una empresa muy conocida aquí en Argentina que se dedicaba a hacer este tipo de moldes, pero antes lo hacían a través de un mecanizado de metal. Entonces, la obtención de este tipo de moldes era algo que les tomaba muchísimo tiempo, era algo que tenían que tener muy cuidado porque cada molde que ellos iban a sacar iba a ser costoso y tenía que realmente valer la pena. Ahora, ¿qué pasa? Donde la impresión 3D empieza a tomar peso con esto, se descubre que con una pieza directamente impresa en 3D en plástico se va a cumplir exactamente con la misma función y no solo eso, sino que por el método de impresión que permite una pieza que es semi-maciza, se puede directamente permitir que se filtre el agua de esta pulpa de papel directamente a través del molde impreso en 3D, permitiendo entonces generar una pieza que no podría generarse por ningún otro método de producción. Con esto obviamente les surgió la posibilidad de repente empezar a hacer todo tipo de moldes y ampliar todo tipo de contactos productivos con otras empresas y trabajar muchísimo más. Pasando después directamente ya a lo que es algo muy interesante de la producción de grandes dimensiones, vamos a estar hablando, por ejemplo, de lo que es la fabricación directa o productos finales. Nosotros en 3D, por ejemplo, trabajamos mucho con artistas o productores de mobiliario, como decía, que directamente han empezado a fabricar las piezas finales en 3D, por ejemplo, cuadros, mesas. Este tipo de piezas antes eran un proceso artesanal o de taller, se podría decir, que gracias a la impresión 3D se vuelve algo productivo, se vuelve algo que se puede producir, que se puede serializar. También tenemos el ejemplo de lo que son las lámparas impresas en 3D, que hoy en día en Argentina tenemos no menos de 3 grandes empresas que comercializan lámparas impresas en 3D, que tienen obviamente unos modelos, unos diseños orgánicos que son espectaculares y que no se podrían lograr de ninguna otra manera. O que si de repente se quisieran hacer con otras técnicas, con un alambre, con una tela o lo que fuere, serían muy complejos de realizar y sería un proceso que terminaría siendo muy tedioso. Con la impresión 3D simplemente se crea un diseño, se lo pone a prueba, y este diseño cumple con los requerimientos, se imprime directamente y así como se imprime, con el agregado de un cable y con la luminaria, tenemos una lámpara impresa en 3D completamente funcional y que además es un objeto que es artísticamente hermoso. Y bueno, un poco de lo que mencionaba antes, también después otro tipo de usos.
con todo esto de que la tecnología se expande, que el tamaño crece y que los materiales y las posibilidades se expanden, empiezan a aparecer todo tipo de usos y de usuarios que vienen a consultar nuevas posibilidades para la impresión 3D. En los proyectos, por ejemplo, eso es una pierna de fundición que después se hizo de una estatua de plaza. Entonces, directamente una fundidora que antes se encargaba de hacer todo el proceso artesanalmente y generar el molde, vinieron directamente curiosos y justamente nos conectamos de vuelta con su diseñador, se hizo un modelado CAD, se lo chequeó todo y se mandó a imprimir parte por parte una estatua completa de plaza para que después pudieran generar un molde de fundición. También tenemos casos obviamente de decoración, por ejemplo, en un caso una madre quiso ponerle en el cuarto a su hijo una maqueta de un tiranosaurio Rex, que básicamente nos mandaron eso como trabajo para imprimir, o campañas de marketing, como puede ser ese caballo, que fue una campaña de marketing con un reconocido banco. Y bueno, también lo que son formas de arte. Esto nuevamente muestra la posibilidad de que la impresión 3D avanza las posibilidades productivas, transformando muchas cosas que antes eran productos artesanales o que no tenían una manera productiva firme, se vuelven un producto fijo, un producto que se puede empezar a producir de manera escalable. Por último, una de las grandes ventajas que no muchos conocen hoy en día de impresión 3D es que en impresión 3D existen todo tipo de materiales. Con esto lo que nos referimos es que muchos de los materiales, casi todos los materiales plásticos que tenemos a nuestro alrededor en productos, así como los conocemos, existen para impresión 3D. Esto quiere decir que muchos de los materiales que nosotros tenemos en productos y podemos necesitar, los podemos usar también para fabricar piezas impresas en 3D. Los materiales de estos se van a clasificar según complejidad, costo y función en una pirámide más o menos de 3 partes, donde en la base vamos a tener los materiales del propósito general, los más básicos, los materiales de ingeniería o materiales técnicos, que son un poco más complejos, y finalmente los materiales de ultra performance, que son materiales para un uso muy puntual. Empezando con los materiales estándar, vamos a estar hablando de materiales muy accesibles, como puede ser un PLA, quizás una ABS. Vamos a estar hablando de la base de la pirámide y esos materiales con los cuales trabaja todo tipo de impresora, incluso las que podemos tener en nuestras casas. Muchos clientes que recién se están metiendo en la impresión 3D o que no conocen mucho o que tienen piezas simples se vuelcan a estos materiales dada su accesibilidad, la variedad de colores, la facilidad de trabajarlos, el hecho de que lo pueden usar en cualquier máquina. Y de ahí, bueno, surgen todo tipo de ejemplos. Tenemos desde lo que son obviamente gabinetes para piezas electrónicas, por ejemplo, eso que va en una cosechadora. Tenemos luego moldes para que se hagan vaciado de silicona, para lo que son piezas para estudiantes de medicina. Tenemos obviamente modelados también anatómicos de huesos, o incluso trofeos como el de la Copa Fire League de Cablevisión, que lo estamos imprimiendo en video, ya directamente como producto final, un trofeo que se entrega al ganador de estos torneos. Moviéndonos un poco más adelante, vamos a ya estar hablando de lo que son materiales técnicos. Estos materiales ya son materiales un poco más específicos. Los tipos de usuarios que van a venir a buscar estos materiales ya van a ser personas que conocen los requerimientos completos finalmente de las piezas que van a estar buscando fabricar y que saben que van a estar quedando sujetos a exigencias. Entonces este tipo de material ya se va a estar usando muchísimo más para hacer lo que son piezas finales, partes de maquinaria, muchos repuestos industriales, chips productivos o directamente productos completos. Estos materiales, como se decía, ya se imprimen en máquinas cerradas, en máquinas industriales de cámara calefaccionada, obviamente por los requerimientos. Tenemos, por ejemplo, aquí en el centro el ejemplo de estos que nosotros llamamos zapatas, que se utiliza en línea productiva aquí en Argentina, en una planta, en una máquina de gira a muy alta velocidad. Entonces lo que pasaba con estas piezas es que se rompían todo el tiempo y este era un uso normal en el proceso productivo, de cada X cantidad de tiempo estas piezas se rompieran, pero luego el obtener el repuesto de esta pieza implicaba traerlo desde afuera con un costo muy alto y con tiempos muy largos de llegada a la pieza. ¿Qué pasó ahí? Simplemente el jefe de planta con su diseñador se contacta con nosotros, nos envían los planos de la pieza y así como nada nosotros pudimos básicamente modelar la pieza, mejorarla y empezar a imprimir. Entonces de ahí cada vez que la línea productiva tiene problemas con esta pieza se rompe, la pueden reemplazar por el repuesto, se puede acceder de manera nacional, mucho más barato y de manera mucho más rápida. De igual modo también con estos engranajes, por ejemplo, es un ejercicio muy típico que hacemos en Trideo, que es que a la hora justamente de producir una pieza de este tipo de desempeño técnico, en muchos casos producimos la pieza en varios materiales y enviamos al cliente diversos materiales para que haga las pruebas y vea cuál es la pieza que más se adapta, que mejor se adapta a sus necesidades, y de ahí se comienza el proceso productivo de la pieza en serie.
Después, dentro de los materiales técnicos, vamos a encontrarnos con un grupo más como especial de materiales técnicos y vamos a estar hablando de los materiales con carga de fibra de carbono y carga de metal. Estos materiales son casi únicos a la impresión 3D, se podría decir, porque son materiales que obviamente nos permiten agarrar materiales ya conocidos, pero agregarle, por ejemplo, en el caso de la fibra de carbono, microfibras de carbono, lo cual va a estar mejorando lo que son las propiedades mecánicas del material, la resistencia térmica y obviamente lo va a estar volviendo mucho más ligero. Entonces esto los vuelve materiales muy apreciados en muchos casos, ya que empiezan a cumplir funciones que antes no podía cumplir ningún otro material. En este caso, por ejemplo, reemplaza una palanca de una caja pedalera de un auto. Después vamos a estar llegando a los materiales con carga metálica, que estos son unos materiales muy interesantes. Estaba justamente el compañero de la AMS mencionando lo que son materiales sinterizados. En el caso de estos filamentos son muy similares a esa sinterización. Vamos a estar hablando de filamentos que están formados 80% más o menos de contenido metálico y un polímero. Esto permite que uno imprima una pieza en 3D por el proceso tradicional de impresión 3D, pero luego enviando esta pieza a un proceso de debinding para eliminar el plástico y posteriormente a una sinterización para fundir todo ese metal entre sí, terminamos finalmente con una pieza que es 100% metálica. Esto amplía muchísimo el margen de posibilidades de uso para la impresión 3D y para la producción, ya que podemos empezar a imaginar piezas que antes no se podían producir por ninguna otra manera. Ahora, entre la combinación de metal y impresión 3D, podemos terminar a piezas que cumplen múltiples funciones a la vez. Y bueno, finalmente llegando a lo que es la cima de la pirámide, vamos a estar hablando de lo que son los materiales de ultra ingeniería o ultra performance. Estos materiales son materiales muy específicos, son materiales que incluso hoy en día a nuestro alrededor no se ven mucho, ya que el polímero como tal es tan difícil de, se podría decir, de fabricar y de lograr, que tienen funciones muy específicas. Este tipo de materiales ya obviamente no está destinado a un público de muy alto desempeño, un público muy puntual que acá en Argentina obviamente recién se está expandiendo y esperamos que con el tiempo se expanda. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de materiales que son muy resistentes, son muy duros, casi tan duros como el metal. Son materiales que son ignífugos, es decir, que se apagan en contacto con la llama. Son materiales que son biocompatibles, por lo cual se pueden usar en usos medicinales para estar en contacto con el cuerpo, con todo tipo de implantes. Son materiales que son perfectos, aislantes eléctricos. Entonces, este tipo de materiales ya se va a estar utilizando o se los planea en general más que nada para lo que son piezas aeronáuticas, piezas de medicina, piezas de Fórmula 1 y finalidades más específicas. Lo que pasa con estos materiales es que comienza ya a romper esta barrera. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hablar de plástico, de polímeros que finalmente pueden empezar a reemplazar todo tipo de piezas metálicas, cosa que antes no era posible por ningún otro método. La pieza debe hacerse en metal, posiblemente mecanizada, fundida, y no hay otra manera de lograrlo. Todo esto, bueno, básicamente la recapitulación de lo que esta charla va es explicar cómo la impresión 3D, a través de diversos aspectos, se va introduciendo de a poquito en lo que son los esquemas productivos, desde lo tecnológico, por la manera en la cual la impresión 3D conforma las piezas y cómo eso va permitiendo encontrar diversos usos dentro de la cadena productiva, diversas funciones, diversas aplicaciones, desde el crecimiento dimensional de las piezas, como directamente ya se pueden abaratar costos, se pueden reemplazar producciones completas de productos, y obviamente después desde lo que es el uso material, ampliando completamente el espectro de uso y volviendo a la impresión 3D apta para todo tipo de procesos donde se requieran fabricar piezas en polímeros, obviamente creando repuestos, reemplazando los metales o creando obviamente piezas que cumplan nuevas funciones. De esto es que, bueno, mucho al CEO de TDO le gusta hablar de lo que se llama el círculo virtuoso de la impresión 3D, que básicamente debería explicarse como que justamente todo este avance que sigue pasando año a año en las máquinas, en los materiales, va permitiendo que vayan apareciendo nuevas aplicaciones, que haya personas que se vayan justamente agarrando curiosidad por todo esto, que se animen a preguntar, que se animen a probar. Estas personas, justamente los nuevos usuarios, al encontrar la impresión 3D funciones útiles, van a su vez traernos más problemáticas que vayan surgiendo, traernos más cosas que ellos no podían mejorar y van a nuevamente llevar a que esta tecnología siga creciendo más, materiales sigan creciendo, las máquinas sigan mejorando los procesos y todo esto siga expandiéndose. A mí personalmente justamente me apasiona mucho eso, cómo todo esto se puede ir insertando en los sistemas productivos, incluso creativos del ser humano. Y bueno, en realidad la verdad que trabajamos mucho para expandir toda esta tecnología, tanto en Argentina como en América Latina, la verdad con mucha confianza en que esta tecnología va a traer grandes cosas para todo lo que es el sistema productivo. Así que les agradezco mucho.